Betsabé, la mujer de tu siervo Elías Eteo. Y él está en este momento peleando por Israel allá en el frente. Dice la Biblia que David la mandó a llamar y se acostó con ella. Y ella vino, después de haberse acostado, se bañó, se lavó y se fue para su casa como que nada había pasado. Eso creemos nosotros. Como que nada había pasado. Pero Dios tiene y sigue teniendo en aquel entonces como hoy en día una palabra profética. Delante del ojo de Jehová no se había ocultado jamás nada. Nada. Y aparentemente David dijo: yo soy el rey aquí, yo hago lo que quiero y como yo quiero, y a mí nadie me dice nada. Aparentemente todo quedó cubierto, no hay jamás efecto. David, tranquilo, tranquilo. Hay un Dios correcto, que todo lo ve y que todo lo sabe, que sabe dónde tú te metes, que sabe lo que tú estás viendo, que sabe lo que estás diciendo, que sabe lo que estás haciendo, que sabe lo que estás pensando, que sabe, amado hermano, absolutamente todo. Dios envía al profeta Natán y le dice a David: Jehová te dice así, por cuanto tuviste en poco la palabra de Jehová, he aquí desde hoy en adelante la espada de Jehová no se apartará de tu casa, sino que afectará toda tu descendencia por tu maldad. Hay maldades que los padres cometemos que tienen el potencial de maldecir incluso a tus propios hijos. Y la maldición se va repitiendo porque el padre o la madre no renunció jamás, ni confesó ni se apartó del pecado. ¿Cuánto estamos, gloria? A veces, en lugar de decir: pero ¿qué es lo que está pasando?, deberíamos de examinarnos un poco. ¿Por qué esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Escudriñarme y preguntarme cómo está mi vida delante de Dios. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué? ¿Es una prueba? ¿Es una puerta que yo abrí por mis acciones? Dice la Biblia de que desde ese entonces, la espada de Jehová no se apartó de la casa de David. Cuando dice la casa de David, es que sus hijos y sus hijas comenzaron a sufrir una serie, hermano, de males. Yo quiero que usted entienda, por favor, que el estilo de vida suya, padre, madre, es importante. No solamente para su bien personal, sino para sus hijos también. Para sus hijos, dígale gloria a Dios. Porque tú lo hiciste en secreto, pero yo, dice el Señor, lo voy a hacer en público. En otras palabras, tú lo escondiste, lo tuviste tapado, pero yo lo voy a hacer saber a todos en público. En público. ¿Por qué es necesario predicar, hablar de esto? Porque necesitamos estar conscientes de que lo que Dios menos quiere es que usted y yo, estando sentados en la iglesia, el día que nos llegue la muerte, en lugar de ir al cielo, nos vayamos al infierno. Que usted podrá hablar de Cristo, predicar de Cristo, enseñar de Cristo, pero si la vida suya y mía no está alineada con la voluntad de Dios, somos como timbal que resuena. Mucha bulla, mucho ruido y poca acción en cuanto a glorificar a Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿Cuánto damos gloria al Señor? Cuando la muerte llegue, ¿cómo
pecado. Aquí dice que nosotros recibiremos conforme a lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo. No quiero hablar del cuerpo glorificado porque quiero mantenerme en esta línea de despertar conciencia. Que reflexionemos. Que reflexionemos con nuestra vida. Día a día, ¿está bien mi vida? Y si no está bien, ¿qué tengo que hacer? Confesar mi pecado, apartarme de él y hallar en misericordia. Pero hay gente que no. Vive la vida, caen y vuelven a caer, y vuelven a caer, y vuelven a caer, y vuelven a caer, hasta que se vuelven insensibles en esa área en la cual estás viviendo y practicando, porque tanto te habló Dios que tus oídos se engordaron y se hicieron insensibles a esa área pecaminosa que hoy gobierna la vida tuya. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá el rostro del Señor. Sin la cual nadie verá el rostro del Señor. Qué importante saber, hermano, que incluso las intenciones del corazón Dios las sabe. Cristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Que lo que hay en el tesoro de su corazón el hombre saca de él. Cada día me doy cuenta que yo me levanto de esa cama por la misericordia de Dios. Pero cada día reconozco que si hay algo en el cual he estado defectuoso o necesito arreglar, cada día oro a Dios para que cuando el momento llegue, hermano, yo pueda ser hallado, aprobado por Dios, aprobado por Dios. La Biblia dice que de qué le sirve al hombre si creare todos los tesoros de este mundo si al final pierde su mano. Podrá tener el mejor empleo, mejor salario, mejor dinero, el mejor todo, y sin embargo, si su vida no está alineada con Dios, lamentablemente todo eso quedará. Todo eso quedará. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Por eso Dios envió al profeta Natán y le dijo: ve y dile a David lo que yo tengo que decir. El profeta llegó y le dijo: mira, tú sabes que había un siervo que tenía una ovejita y la amaba y la cuidaba, pero como tú no tienes idea, voy a parafrasear de esta forma. Pero había otro que tenía muchas ovejas, y sin embargo el que tenía muchas ovejas vino un día y le quitó la ovejita a aquel que tenía solamente una, trayéndole una parábola para que David comprendiese. Dice la Biblia que cuando David escuchó aquello, David se indignó y dijo: que el hombre tal muera. Y el profeta le dice: David, ese hombre eres tú. Eres tú. Eres tú. Si bien es cierto, no está Natán aquí, pero esta es la palabra profética. Que Dios te está desvistiendo, desnudando por dentro y por fuera, y te está diciendo que necesitas arreglar tu vida, que necesitas arreglar tu vida, que esta palabra escatológica que apunta hacia lo eterno, Dios la ha dejado para que tú y yo reflexionemos y comprendas, entiendas que necesitas sacrificarte, que necesitamos presentarnos como un sacrificio vivo de la excelencia, perfección de Dios, que Dios no nos ha dejado desprovistos para poder vencer toda artimaña y maquinación del diablo, si es el adulterio,
hermano, no tienes que tener una mujer visible físicamente para acostarte con ella. Hay gente que se viene acostando, hermano, con la imaginación, con el corazón, viven desnudando y acostándose como mujeres también. Y Dios te dice, el adulterio es penalizado por Dios. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. La fornicación, hombres y mujeres que viven así nada más en unión libre diciendo, ¿para qué necesito un papel total? Un papel no es nada. Dios te dice que los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, sino el infierno por excelencia. Eso es lo que la palabra dice. No la digo yo, no la dice el pastor, lo dice Dios. Por eso en la escritura dice claramente, fíjese bien, si usted la leyó conmigo, amado hermano, note usted lo que la palabra dice. Y el que es injusto, sea injusto todavía. Porque hay gente que por mucho que Dios le hable, sigue haciendo la misma injusticia. El que es injusto, siga siendo injusto. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Inmundicia. Entonces damos gloria a Dios. Pecados ocultos, pasiones desordenadas, inmundicias que Dios detesta. Lo inmundo, hermano, no puede heredar el reino de los cielos. El que es inmundo, siga practicando la inmundicia, dice Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Esposos, esposas, ¿qué es lo que tú haces en la alcoba? ¿Qué es lo que tú haces cuando estás solo? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás practicando? ¿Qué es lo que te viene a tu mente, a tu corazón? ¿De qué forma estás orando a Dios en ese templo que es el Espíritu Santo, donde habita el Espíritu de Dios? ¿Cuánto damos gloria a Dios? Dice aquí claramente, y esto es importante saberlo, dice, pero el que es justo, practique la justicia todavía. Practíquela. Es una práctica que se conlleva bajo un orden de conducta, bajo un desarrollo voluntario. Y a veces diría yo que no es voluntario, sino que me es impuesto. Que un hijo de Dios practique la justicia por sobre todo. Porque si alguien o algunos tenemos el potencial por Dios para poder practicar la justicia, hoy en día somos nosotros los hijos de Dios. Practique la justicia. Practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía más. Santifíquese. No hay peor enemigo que tengamos, que es el mismo diablo que quiere desformar, estorbar y robar toda promesa celestial que Dios tiene para su iglesia. Y Él te enviará lo que más te gusta, para que en el caminar te pueda atraer. Y si tú estás fortalecido, si no eres hombre de oración, si no eres hombre de ayuno, si no eres hombre que lee la palabra, si no eres hombre que te congregas, si no eres hombre o mujer obediente, vas a caer en las artimañas y estratagemas del diablo. Y hay mucho pueblo que está dejando de orar como se debe. Mucho pueblo que está dejando de leer la palabra como se debe. Mucha gente no se está congregando como tiene que congregarse. La Biblia dice que no debemos de dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Especialmente cuando veis que aquel día se acerca. Entre más usted venga, más Dios hablará. Y entre más Dios nos confronte, más expuestos estaremos a ser más sensibles al plan de Dios, para sensibilizarme, para que usted y yo no vayamos al infierno, sino que vayamos al cielo, donde Dios nos espera. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria. A Dios no le interesa
ha planificado derrotas, ni está interesado que sus hijos vayan al infierno, lugar de tormento, el Gehenna, lugar de tormento, donde la Biblia dice, hermano, que el gusano nunca muere, carcome, castiga, atribuye dolor, sufrimiento a las almas de aquellos que, habiendo oído la palabra, desobedecieron voluntariamente a Dios. David se arrepintió y dijo: sea el nombre de Jehová bendito para siempre. Yo pequé. En el Salmo 51, el salmista dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tu misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios. Porque contra ti, solamente contra ti yo he pecado, Señor. Yo he pecado, Señor. David ruega a Dios y le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Porque mi verdor se ha transformado en sequedad de verano, Señor. Verdor tipifica la abundancia de vida en el creyente cuando está caminando en obediencia delante de Dios. Sequedad significa que la vida de Dios salió de la vida del creyente, quedó en sequedades. No hay más vida, no hay más abundancia. Pero David reacciona después de la palabra que Dios le envía a través del profeta. Dios no quiere que nos quedemos impávidos, no. Dios quiere que reaccionemos. Dios quiere que digamos: ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste, pecado. Hasta aquí llegaste, actitud. Hasta aquí llegaste, pensamiento. Hasta aquí llegaste, Satanás. En esta hora yo me decido, en nombre de Jesús, a poder alinear mis pensamientos, mi vida, mi actitud. Porque nada ni nadie puede jamás impedir de que tú y yo entremos al reino de los cielos. Buscar la paz. Si tú tienes cuentas pendientes con alguien, ve y reconcíliate. Ve y reconcíliate. No digas no, porque lo que pasa es que ve y reconcíliate. Buscar la paz con todos. Buscar. El obstáculo más grande que yo tuve en mi vida fue lo de mi padre, y lo digo siempre. Años. Y sin embargo, Dios me dio ese amor. Y fui obediente. Y procedí. Yo compré el boleto. Yo fui para allá. Y yo busqué la paz. Y hoy veo a mi padre, al amigo, al viejo querido, lo veo ya no como un enemigo, sino como mi padre, como un hombre restaurado, porque Dios hizo posible la obra. ¿Sabe por qué? Porque una persona dispuesta a buscar la paz con aquellos en los cuales tú estás con tu corazón, hermano, y el diablo tomando ventaja de todas aquellas cosas. Porque si alguien sabe tomar ventaja, cuando ve nuestra actitud de esa forma, es el diablo. Pero Dios nunca se queda mudo ni se queda quieto. Dios envía la palabra. ¿Sabe usted por qué? Porque la Biblia dice que debemos de vencer el mal con el mal. No, ¿cómo es entonces? Con el bien es. Pues si usted lo sabe tanto como yo, tenemos que vencer el mal con el bien. El mal con el bien. Alléguese a esas personas, amado hermano, y busque la reconciliación, porque tenemos una cita que no se puede cancelar. Este varón que yo hablaba hace un tiempo atrás me dijo: pastor, yo sé que me voy a morir, pero yo sé que Dios ha sido bueno conmigo, porque aún en este estado en que estoy he tenido tiempo de reflexionar y pedirle perdón a Dios. Y le dije yo: usted ha dicho la gran verdad.
Dios ha tenido misericordia de usted. Pero hay quienes que no van a tener esa oportunidad. Hay quienes que mueren ¡pam! Súbitamente. Y yo no sé cómo voy a morir. Yo no, lo único que sé es que Dios me ha dicho que día tras día debo de reflexionar, debo de hacerme esa pregunta: ¿cómo está mi vida delante de Dios? Estoy predicando Marcos. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? Gloria a Dios. ¿Cómo está? ¿En amargura? ¿En pecado? ¿En adulterio? ¿En fornicación? ¿En contiendas? ¿En iras? ¿En enojos? ¿En amarguras? ¿Y si la muerte llegase hoy que tú salgas o aquí mismo? Hay ese muerto, un gran amigo mío, pastor de muchos años, dialogamos mucho en la misión cristiana, mi amado hermano Valentín Rivera. ¿Cuántas veces compartí con él? Y un día, estando en el púlpito predicando, se desplomó, le dio un ataque y ahí murió. En el púlpito. ¿Dios quiso que fuera así? Dios quiso que fuera así. Lo puede hacer en tu casa, en tu lugar de trabajo, puede ser caminando, puede ser en la calle, puede ser donde sea. Yo te pido que tú reflexiones. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida hoy? Joven, adulto, hermano, hermana. ¿Cómo está tu vida? David se arrepintió, pero las consecuencias de su pecado permanecieron. Por eso usted ve cómo la casa de David se levantaron los hijos incluso contra él. Uno de sus hermanos violó a su media hermana, y por la falta de carácter de David, su casa se dividió. No porque aquello, es que era Jehová, lo había dicho ya. Cuando Dios advierte y te dice: cuidado con lo que estás haciendo, papá, mamá, porque lo que tú hagas va a repercutir en tus hijos también. Va a repercutir en tus hijos también. Sí. Pero yo, no, ve el ejemplo de David. Ve el ejemplo de David. ¿Qué padre quiere que sus hijos sean maldecidos? Ninguno. Pues entonces hay que arreglar nuestros caminos. Hay que pedirle perdón a Dios. Hay que decirle: Señor, yo me voy a sacrificar y me voy a entregar a ti, Señor. No únicamente por mis hijos, sino por mi propio beneficio. Para que el día que tú me llames a tu presencia, yo pueda ser encontrado tal y como tú quieres encontrarme, Señor. Que tú puedas decir: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra, aleluya, entra al gozo de tu Señor. Entra al gozo de tu Señor. Entra. ¿Qué vas a hacer con esta palabra? ¿Archivarla? ¿Como un mensaje más? No. La cita la tienes. La cita la tenemos. Hace como 4 años, cuando mi suegra estuvo muy enferma en El Salvador, que mi esposa se fue a visitarla. Ella vivía sola, y yo le dije a mi esposa: ve, porque ahora es cuando, y esto es importante, que tú tienes que ir a atender a tu madre y probarle a ella que verdaderamente, entre todos los hijos que tuvo, hay uno que va a honrar con su presencia. 4 hijos, todos ciudadanos americanos. Los 3 pusieron excusas: no puedo, no puedo, no puedo. Pero hubo una que dijo: hoy es el tiempo. Yo voy a estar a la par de mi madre. Mi esposa se fue. A la semana viajé yo para ver cómo estaba. Y esa semana llegué, la vi en el hospital. El cirujano dijo: hay que operarla de emergencia.
Le dijimos, doña, ¿qué usted piensa? Me dijo, no sé, Mauricio, lo que usted considere, porque yo de esto no sé nada, lo único que sé es que me siento mal. La operaron, la operación no fue buena, quedó mal. El médico dijo, hay que volver a operar. Y comenzamos a orar. Y comenzamos a orar, y el médico dijo, el cirujano dijo, bueno, tengo que operarla. El médico general dijo, ¿sabes qué? Mira, te voy a decir algo. El cirujano solamente habla de operación, pero el que tiene que establecer el cuerpo de ella soy yo, el médico general. Yo te digo una cosa, que se puede operar, pero me va a tocar a mí hacer todo lo que esté dentro de mis manos, pero ustedes oren. Oren. Yo decía, Señor, yo no sé qué tú vas a hacer, pero definitivamente ella está mal. Le dieron 3 días para ella reaccionar a la operación y no reaccionó tal como los médicos querían que se reaccionase. Había que operarla. Se puso mal. Recuerdo que en ese día habíamos ido a la misión, habíamos predicado en la tarde, y cuando había vuelto me dijeron, ella está mal. Y yo me fui a la sala de espera y comencé a orar. Señor, ¿qué tú vas a hacer, Señor? Mira, mi Dios, prácticamente la han desahuciado ya. Los médicos dicen que hay que darle el tiempo porque no pueden hacer nada por ella. Hermano, en ese momento vino el Espíritu Santo y me dio lenguas ahí. Y empecé a hablar lenguas. Pero a la misma vez que me dio las lenguas, el Señor me dio la interpretación de las lenguas. Porque Dios no es Dios de despropósitos, sino Dios de propósitos. Diga conmigo, Dios no es Dios de despropósitos, sino Dios de propósitos. El Señor me dice a través de las lenguas, Mauricio, 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 no temas, porque mi sierva me la llevo yo, y me la llevo pronto. Pronto. Pronto para Dios significa ya. 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 Yo me quedé meditando y vi a mi esposa, bajamos el rostro y dijimos, Señor, que sea tu voluntad. Salimos con un par de horas haciendo diligencia. Cuando volvimos, ella había muerto. Usted dirá, ay no, pero no, estoy trayendo la colación que hay momentos en que Dios te dice, es tiempo. Y cuando Dios dice es tiempo, no hay médico, no hay medicina, no hay tratamiento, por buenos que sean, que van a detener el propósito de Dios. Cuando allá arriba se da la orden, es orden de marchar. Estemos como estemos, Dios ha dado el tiempo y la oportunidad para que podamos reflexionar y poder arreglar el desorden, si es que tenemos nuestra vida en desorden. Porque cuando la orden se da, la orden llega, y se disfrace como se disfrace, y se meta donde se meta, Dios sabe quién es usted, dónde está, cómo se llama, porque es tiempo de partir. Tenemos una cita. Tenemos una cita con los eternos. Dígale a su hermano, tú y yo tenemos una cita con la eternidad. Y esa no se puede cancelar. Dice la Biblia. Termino con esto. Dice la Biblia. Necesario esto. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 12, versículos 22 y 23. Apocalipsis capítulo 12, versículos 22 y 23. Cristo dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Galardón es premio, recompensa que Dios dará. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el 23 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo soy el alfa y la omega. Lo dice el mismo Cristo. Yo soy el alfa y la omega, principio y el fin de todas las cosas. Qué importante. El primero y el último. El primero y el último. Esta palabra no la tome como palabra de hombre, por favor. No, no la tome así. Si Dios te ha desnudado, Dios te ha descubierto,
Y Dios ha hurgado en el secreto de tu corazón y ha sacado, hermano, aquella que tú tenías cubierto donde nadie pensaba que sabía. Dios envió su palabra profética para que tú comprendas y entiendas que delante del ojo de Jehová no hay nada ni nadie que se esconda, que no hay nada ni nadie que Jehová no conozca ni pueda hacer.